Federico García, diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica. La evolución de su enfermedad es de 4 años, de los cuales 3 ha estado conectado a un ventilador mecánico. Él nos dice a través de su comunicación, del parpadear de ojos: tomo la decisión de morir, quiero morir, ya no quiero más esta condición. Los involucrados en este caso clínico son médicos y otros especialistas, Magdalena, esposa de Federico, y 3 hijos. El tratamiento que él lleva es ventilador mecánico, terapia psicológica y las necesidades biológicas a través de sondas, ya sea la alimentación, entre otros. No retirar el ventilador mecánico a Federico. Primero que nada, cuando hablamos de eutanasia, porque es a lo que nos referimos cuando hablamos de retirar ese ventilador mecánico, estamos hablando de romper la ley. ¿Por qué? Porque a pesar que en otros países, que son muy pocos, ya está legalizado, en nuestro país practicar la eutanasia y el suicidio intencional o asistido no está permitido. Y de hecho hay una ley que lo respalda, es la Ley General de la Salud del artículo 161, que nos dice que queda totalmente prohibido la práctica de la eutanasia. Entonces, en otros artículos nos dice que si tú practicas la eutanasia, estás lidiando con la ley. ¿Por qué? Porque no está permitido en nuestro país. No está permitido así haya enfermedades letales, enfermedades que causen mucho daño. ¿Por qué? Porque para eso hay medicina. Sí, quizás se utilicen fármacos paliativos también para la eutanasia. No. El fármaco paliativo está legalmente, o sea, lo puedes utilizar si el paciente está en un estado crítico o tenga mucho dolor, solamente para el dolor, no para terminar con una vida. Entonces, nosotros al legalizar la eutanasia, estamos hablando de una derrota tanto social como política, como médica, porque no solamente implica lo legal, implica otros factores hablar de eutanasia. Algo más ético, algo más como nosotros como médicos, algo más con nuestros principios éticos. Estamos hablando de la familia. Sí, las personas tienen derecho al nacer y de morir, pero no de una manera intencionada. Bueno, si bien nos mencionas que la eutanasia en nuestro país no está legalizada, hay ciertas leyes o artículos que nos sirven de ayuda para argumentar razones a favor en lo que Federico estaba solicitando, como el artículo número 1 de la Ley de la Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, donde nos dice que la voluntad anticipada puede ser entendida como la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentra en etapa terminal y por razones médicas sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. En este caso, la solicitud de Federico era que se le retirara la ventilación mecánica, puesto que ya no quería seguir sufriendo. Y en este caso, esta ley nos dice que puede en este caso aplicarse. Y además hay otra ley, que es la Ley General de Salud, que se establece en el artículo 166, donde nos dice que toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, puede en cualquier momento, independientemente de su estado de salud, expresar su voluntad por escrito ante 2 testigos de recibir o no cualquier tratamiento. Y en caso de que llegase a padecer una enfermedad y estar en situación terminal y que no le sea posible manifestar dicha voluntad, que en este caso aplica para Federico. Hablando de la dignidad de la vida humana, pues implica, como también se los dije, un derecho que todos tenemos, el nacer y el morir. Es como un ciclo que
termina de forma natural, ya sea por alguna enfermedad, ya sea por algún accidente, pero no por el simple hecho de que una persona ya no decide estar en este mundo, no por el simple hecho de ya no querer estar así y le diga, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir, practíqueme una eutanasia o en caso de Federico, retírenme el ventilador. Eso ya no sería dignidad de la vida humana, porque estás rompiendo con el ciclo que es algo que debe de ser natural, no sometido. Por otra parte, quizá nos ponemos a pensar y decimos, no, pues a lo mejor está sufriendo. No importa, siempre hay soluciones. Siempre hay soluciones. Y el morir intencionalmente no es una de ellas, ni tampoco la última que hay. Entonces nosotros como médicos debemos de buscar la mejor solución. Es aquí donde entra nuestro papel, buscar la manera para que nuestro paciente vea el mundo desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a tener una vida más simple en la que tenía libertad de movimiento, libertad de expresión y ahora está postrado en una cama y la única comunicación es el parpadear de ojos censurado por una máquina o un teclado. Entonces, nosotros como médicos tenemos que buscar la manera para poder ayudarlo porque va a valer la pena. Está con vida y por lo menos puede ver a su esposa Magdalena e hijos. Y como ya les decía, además de que no está legalmente permitido practicar la eutanasia. Otro punto que mencionas es acerca de la dignidad de la vida. Para vivir con dignidad es indispensable tener salud y tener las circunstancias necesarias para vivir plenamente. Gozar de una buena calidad de vida, por ejemplo, que en este caso Federico pues no gozaba de estos privilegios, se podría decir, y es lo que hacía que su vida estuviera pues en ese estado donde no se pudiera comunicar más que con los ojos, que tuviera un estado de salud pues totalmente malo a tal grado de depender pues de la ventilación mecánica. Y otro punto es que también mencionas el derecho a decidir cuándo morir, y es aquí donde mencionamos que todos tenemos derecho a vivir o a tener, mejor dicho, a tener una muerte digna, que esa se entiende como el cese de todo el sufrimiento, de todo el dolor, y que en este caso la eutanasia es la forma pues a la que se requiere terapéuticamente. Bueno, médicamente hablando, Federico se encuentra en las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque esa es la función del profesional de salud. Además que también debe de buscar ayuda en otras áreas. Un ejemplo de ello sería la psicología. Porque estos pacientes más que nada, Federico a lo mejor se siente mal, se siente derrotado, que ya no puede más. Entonces aquí iría muy bien la psicología, una terapia psicológica que lo ayude a sobrellevar este problema que él está sintiendo. Obviamente los psicólogos son expertos en estos pacientes porque, ay, no lo va a entender, muchos a lo mejor piensan, pero no. Se tiene que buscar realmente especialistas que sepan comunicarse con él para que logren transmitirle el mensaje, para que ellos le entiendan al paciente. Entonces, también, aparte de eso, otro punto muy importante aquí es que la relación que hay entre el médico y el paciente, desde un inicio, desde que llega al consultorio, debe de haber confianza. Es algo con lo que se ha venido luchando desde hace mucho, que tanto la decisión como el paciente como la del médico sean importantes. Es decir, ya lo mencionábamos en clases anteriores, el doctor lo menciona, el maestro y muchos doctores nos han mencionado, que primero está
la decisión tanto del paciente como el médico. El paciente tiene el derecho de saber todas las ventajas y desventajas que conlleva el, el tratamiento o lo que podría generar si no ingieres el tratamiento y así. Entonces, es lo que se ha venido luchando. Pero el hecho de que tengas esa confianza con tu médico, de que él te da solución y tú estás de acuerdo en que te ayude a estar en mejores condiciones, no significa que él te va a apoyar en, pues prácticamente interrumpir tu vida o una muerte intencional. Esa confianza no se basa en eso. Si bien entendemos que los médicos hacen hasta lo imposible por ayudar al paciente, por, como quien dice, prolongar el tiempo de su muerte, pero hay que ser realistas y hay que saber que hay casos donde la medicina no va a ayudar a que el paciente mejore porque no hay pronóstico bueno en este caso, como en Federico no hay, el paciente realmente no va a mejorar y solo le estamos alargando el sufrimiento. Es por ello que debemos recurrir a la opción de la muerte, pues esta es más digna que la agonía que el paciente está sufriendo, ser empáticos y de verdad sentir lo que el paciente está sintiendo y acortar pues ese sufrimiento que está sintiendo el paciente. Bien, aquí también hay principios éticos. ¿Por qué? Porque lo que se busca aquí es la beneficencia. La beneficencia, el cual conlleva en buscar la mejor solución para nuestro paciente. También hay que recordar que el paciente ha estado 3 años conectado a ese respirador mecánico y no ha estado solo, ha estado acompañado de su esposa Magdalena, los 3 hijos y además de sus especialistas que nunca lo han dejado solo. Entonces, algo muy importante aquí es que nuestro Federico quería que su esposa tomara la decisión de que si lo desconectan o no, si hay una interrupción o no. Entonces, sabemos que esta decisión no es solamente más que de Federico y de la persona que está en cargo de él, que es el médico, porque él es el que está buscando la mejor alternativa para que él esté mejor. Entonces, aquí ya entendí otro principio, que es el principio de autonomía, que el principio de autonomía es el decidir cómo, cuándo y cómo morir, pero si se dan cuenta va en contra del principio de beneficencia. Y sí, nosotros al principio, o la mayoría de los médicos al principio, hicieron un juramento, el juramento hipocrático, el cual nos decía, vamos a leer un apartado de este juramento. Dice: jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna, por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. Es decir, no a la muerte, porque los médicos estamos aquí para ayudar a que la persona viva más, no a terminar con su vida. Hay que recordar también que si la decisión caiga en quien recaiga, es ilegal. Además, el elegir entre hacerlo o no también traería problemas. Traería problemas para nuestro paciente, es el que realmente saldría más afectado, traería también problemas para Magdalena y sus hijos, incluso para los médicos. ¿Por qué? Porque están jugando con su papel como médico, con su principio como ético, que es buscar la mayor integridad para la persona, para que ésta llegue a vivir y llegue a morir, pero de forma natural, no de manera interrumpida.
todo debe ser de manera espontánea. Entonces, yo digo que no hay que desconectarlo. Hay que cuidar de él, darle lo necesario para que tenga una vida plena hasta que la enfermedad cese, ya sean 2 años, 10 años, incluso meses, días, pero que sea por la enfermedad, no porque un médico le administre un fármaco y le produzca la muerte. Que sea algo natural, que sea algo que porque ya la enfermedad hasta aquí llegó. Claro que ante este proceso va a haber medicamentos que ayuden a sanar el dolor y que el paciente no sufra, pero no interrumpir la muerte, no hay que desconectarlo, no hay que utilizar fármacos paliativos. Por último, mencionar que la medicina moderna ha incrementado la esperanza de vida para todos con el uso de nuevos medicamentos, de nuevos aparatos, pues en pacientes que no tienen tanta esperanza de vida, prolongar su vida. Y con esto también repetir que pues hay una ley de la voluntad anticipada donde nos dice que el paciente puede decidir o no si seguir con el tratamiento o con el uso de estos pues artefactos, y pues por si no ha quedado claro, pues yo estoy a favor de la solicitud de Federico, donde él decide querer morir dignamente y así pues ponerle fin a su sufrimiento, porque nadie merece pues vivir en esas circunstancias, en esa situación. Y eso es todo.